Vamos a la carta a los Efesios, en su capítulo 6. Ahí vamos a meditar en la palabra. Efesios 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra, Señor. Ahora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder interpretarla, Señor. Padre, quita de la mente, del corazón, Señor, cualquier palabra que no vaya acorde a lo que tú quieres hablar esta mañana, Señor. Padre, el profeta Isaías decía que aun si fuera necesario, Señor, quema con un carbón encendido mis labios para que tu palabra salga limpia y pura, Señor, para edificación, para exhortación, Señor, para aquel que se sienta débil. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí y sabes lo que necesitamos, Padre. Por lo tanto, te pedimos, Señor, seas tú, Señor, edificando nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es una carta muy hermosa de los Efesios del apóstol Pablo, aunque hay controversias de que se le escribió Pablo o no, pero la mayoría coincide con que es un escrito del apóstol Pablo. Y esto, hermanos, es una exhortación, es un mandamiento que está dando para todos nosotros, para todas las iglesias que crean en Dios. Es un mandamiento a través del Espíritu Santo que daba a la iglesia de Éfeso, pero también está vigente para nuestros días. También es para ti y para mí esta palabra. El apóstol decía, sean fuertes. Necesitamos ser fuertes porque tenemos un enemigo, hermanos. Un enemigo que no está solo. Y ese enemigo tiene muchos instrumentos, muchos secuaces, y están al acecho de tu alma y de la mía. Pero no únicamente Pablo decía que sean fuertes por eso, sino también porque al lado nuestro, como les decíamos al principio, hay mucha gente mirándonos, hay mucha gente viendo cómo actuamos. Hay mucha gente mirando el testimonio que tú das, que tú tienes. Y el apóstol estaba exhortando, estaba diciéndoles, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es cierto, tenemos muchos enemigos, es cierto, tenemos mucha gente alrededor que nos mira, pero el apóstol le estaba dando un mensaje de exhortación, un mandamiento más que nada para su pueblo, para la iglesia, para aquel que cree que Dios es real. Por lo demás dice, está empezando el texto, por lo demás dice, una expresión que mira hacia atrás y también hacia adelante, según tú la quieras interpretar y según tú la quieras ver. Y si vemos cómo a través de esta carta el apóstol empieza hablando de una iglesia. Allá en el capítulo 1 empieza diciéndonos cómo Dios empieza una iglesia que le iba a dar en sus manos todo lo que necesitaba. Y para empezar, él se propuso dar un plan de salvación a esta iglesia. Y a través de ese plan de salvación nos iba a capacitar para caminar en esta tierra con la dirección de Dios. Mira, en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 9, rápidamente le vamos a dar lectura del 9 al 14. Son muchos versículos y nos podría llevar un poco más de tiempo. Vamos a tratar de darle lectura lo más rápido que podamos. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su vida. Él, a través del Espíritu, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y esto es para todos, no únicamente para ti que ya lo conoces, sino para todos aquellos que realmente se quieran acercar a este Dios. Entonces, ahí empezó este propósito de formar un grupo de personas, de formar una iglesia. Este es el origen de una iglesia que empezaba en aquellos tiempos de los apóstoles. Y no nada más se quedó en eso. Fíjate bien, en el versículo 22 de este mismo capítulo 1, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies, fíjate, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Fíjate qué privilegio formar el cuerpo de Cristo Jesús, formar un grupo de personas que realmente le quieran servir, le quieran amar. Y dice que con Él estamos completos. La plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Ahora bien, la edificación de esta iglesia, es cierto, fundó la iglesia y también la edifica. También te da las armas para poder enfrentarnos a este mundo. Él nos dio vida. Él dice que a través de esta carta, a través del apóstol Pablo, dice que tenía dos pueblos. Uno era el judío, a los cuales había venido, y el otro era el gentil, que eres tú y que soy yo. Los judíos eran los privilegiados. A ellos vino, dice la Escritura, pero ellos no la recibieron. Ahora tenemos la oportunidad, tú y yo, de formar esta iglesia, de ser edificados a través de ella. Pero esta iglesia no nada más se funda con el propósito de venir cada 8 días y estar aquí. Tiene un propósito. La función de la iglesia tiene un propósito. El propósito más grande de la iglesia es Efesios 3, en el versículo 17. Mira, este es el propósito por lo cual las iglesias son fundadas. La función de la iglesia es dar a conocer la sabiduría de Cristo en nosotros por la fe. En el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate qué privilegio, que únicamente por fe, únicamente con esa confianza que te estás acercando al Dios que todo lo puede, es el único que va a transformar ese corazón duro, ese corazón de piedra que a lo mejor venimos trayendo cada uno de nosotros. Y ahora, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con aquellos que realmente
quieren conocer de Dios para que tú conozcas la longitud, la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. Y esto es muy importante que lo alcancemos a entender, hermanos. Mira, este pueblo, que está diciendo el apóstol Pablo, debía de tener una característica, debe de tener una característica, una unidad, tener un solo propósito. ¿Para qué quiere Dios un pueblo unido? Vamos al capítulo 4, en el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí viene lo importante: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante que tú estés bien compenetrado con la iglesia, sí lo es, porque solamente de esa manera vas a recibir un crecimiento, vas a conocer el amor de Dios a través de las vidas de los demás. Testimonios vivos, en otra palabra. Eso es lo que te está diciendo la Escritura. Pero también tiene ciertos requisitos. Hay normas morales dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia de Cristo también hay reglas morales, normas morales que deben de aplicarse. Mira el capítulo 5, en su versículo 1 al 3. Fíjate cómo debe conducirse un hijo de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se hizo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En otras palabras, como conviene a apartados para un propósito que es servir a Dios. Ahí estaba el apóstol diciéndole cómo tenían que conducirse, cómo tenían que caminar. Ahora bien, en el versículo 14 de este mismo versículo, de este mismo capítulo 5, dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjate qué promesa de parte de Dios, que aún si tú al principio, en el Salmo 95 leíamos, si escucharas hoy su voz, está atento por si Dios puede hablarte esta mañana y puede tratar contigo. El versículo 21 de este mismo capítulo nos da un mandamiento, no una sugerencia, hermanos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es algo que muchos, y en muchos lugares, y en muchas iglesias, cuesta ponerlo por obvio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora bien, el texto que estamos tomando como base, Efesios 6:10, no únicamente te está diciendo el propósito por el cual Pablo estaba escribiendo esta carta. Estamos en la introducción del estudio del mensaje, hermanos. Todavía no entramos de lleno al estudio. Pero también, por lo demás, también se puede aplicar hacia adelante. No únicamente hacia atrás lo que escribió el apóstol, sino también hacia adelante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo veía que cuando tú empiezas a caminar con Dios, vas a tener muchas luchas, muchos conflictos, muchas pruebas. Y por eso estaba escribiendo estos textos que a continuación vamos a tomar y en los cuales vamos a meditar el estudio de esta mañana. Hay muchos conflictos en la vida cristiana.
Es cierto, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Al contrario, siempre nos advirtieron que iba a haber pruebas, pero el apóstol Pablo te está diciendo algo importantísimo a través de este versículo, que es corto, que es pequeño, pero que tiene palabras muy importantes, muy importantes, que ojalá y que el Espíritu Santo nos muestre y nos ayude a interpretar y nos ayude a entender el propósito de estas palabras que el apóstol decía. Hermanos míos, decía, fortaleceos en el Señor. En otras palabras les decía, sean fuertes. Hay otra versión de las Escrituras que te dice, sean fuertes, en lugar de decir fortaleceros en el Señor, dice, sean fuertes en el Señor. Son palabras que normalmente se usan en la milicia. Los militares las usan muy frecuentemente cuando van a alguna misión, alguna batalla. Sus superiores siempre les están exhortando, sean fuertes en esto, sean fuertes en aquello, tengan precaución en esto. Siempre los están alentando para que se mantengan firmes. El creyente se ha enrolado en una batalla muy dura, muy difícil, porque vamos contra corriente, vamos en contra de este mundo. Es una batalla muy dura, y esta batalla es de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas en la decisión que tú tomes, va a tener repercusiones eternas. Una de las causas por las cuales debemos meditar bien las decisiones que tomamos. Y Pablo las estaba mirando como la iglesia tenía luchas, tenía pruebas, y por eso les estaba diciendo, sean fuertes. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo sean fuertes? Porque estaba a punto de revelarles contra quién es tu lucha. ¿Contra quién? Tú que quieres caminar el camino de Dios, ¿contra quién te vas a enfrentar? Vas a tener un enemigo muy poderoso. Un enemigo que no quiere separarse de tu alma, que quiere que él sea el dueño. Un enemigo que no va a jugar, que va a tirar a matar. Un enemigo que está dispuesto a hacer todo lo posible con tal de que tú no pongas los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pablo les decía, mira, sé fuerte porque este es tu enemigo. El versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. O sea, mira, equípate, dice, prevente. ¿Por qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero eso es para espantar a los niños, hermano. Eso ya no es, a lo mejor en los tiempos de hoy, no es vigente. No. Pablo estaba muy cierto de las palabras que estaba diciendo. Y fíjate el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decía Pablo, mira, si Dios abre tus ojos espirituales, te vas a dar cuenta del peligro que estás corriendo en este mundo. Te vas a dar cuenta contra quién estás luchando. Este enemigo es muy poderoso y aparte de eso, no está solo. Este enemigo tiene muchos secuaces, los cuales te van a querer quitar esa fe que Dios quiere poner en ti. No está solo, tiene gobernadores. Esto, si lo aplicamos a la vida diaria, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hoy en la actualidad, hermano y hermana, uno de los enemigos más poderosos para la vida espiritual de un creyente son los medios masivos de comunicación, son los aparatos electrónicos.
es el celular que tú tienes y que hoy a lo mejor ya no lo dejas ni para estar comiendo con tu propia familia. Están ahí en la mesa, 4, pero cada quien está con su celular. Están 5, están 6. Cuando te metes a internet, cuando menos sientes, ya te pasaste 2, 3 horas metido. Ese tiempo también te lo llevas orando mucho. Ese tiempo también te lo llevas leyendo la palabra de Dios. Es lo que nos está gobernando actualmente, hermanos. Eso es un gran enemigo de las almas. Algo que está gobernando la vida de las personas. Huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad que en todos lados están. Aquí en la iglesia pudiera estar, a lo mejor no estamos fuertes como para recibir un desaire. Ay, es que el hermano no me saludó hoy, es que la hermana no me saludó hoy. Y por eso Pablo les está advirtiendo de estas cosas. El enemigo que tienen es muy fuerte. El enemigo que está delante de ustedes no va a vacilar en tratar de tirarte tu fe. Por eso debemos ser fuertes para esta batalla. Por ello Dios te previene. No te sientas Superman o super espiritual. Yo sé cómo me muevo, yo sé qué hago, yo sé qué es lo que tengo que hacer. No. Por eso Dios formó un cuerpo. Por eso Dios formó una iglesia, para que pudiéramos estar atentos a lo que nos sucede unos por otros, para mostrar el amor de Dios en esa oración que tú estás haciendo por tu hermano o por tu hermana, para que se sostenga. Ahora bien, ¿en qué aspectos necesitamos ser fuertes? No sé cómo andes tú en tu fe, no sé cómo andes en tu condición. Tú te conoces, pero también Dios te conoce. También Dios sabe qué es lo que necesitas, en qué área a lo mejor no estás muy fuerte, muy firme en las cosas de Dios. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 14, mira, dice: sé fuerte en esto, estad pues firmes. Fíjate, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sé fuerte en un carácter, pero en un carácter que realmente te lleve a practicar esa verdad. No que tú la verdad la estires y la hagas más grande o la hagas más pequeña según tu conveniencia. No. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, para que esta verdad, hermano y hermana, te lleve a actuar con justicia. Y más que nada, que seas sincero contigo mismo. Porque muchas veces queremos ser muy fuertes, hermanos. Queremos, no, es que yo sí estoy bien. O le preguntas, ¿cómo te va, hermano? Bien. Bien, firme, dice, sí. Y con la boca te está diciendo una cosa, y con el testimonio te está diciendo. Debemos de tener un carácter. Que seamos fuertes en fe, en confianza. Mira el versículo 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el escudo de la fe, estar confiando en que Dios te has acercado. ¿A qué Dios te has acercado? Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. El que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, no únicamente, sí creo en Dios, pero creo a mi manera. No, dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. O sea, aparte de que Dios te está diciendo
a través de su palabra, que si te acercas a Él, creas a qué Dios te estás acercando, todavía te va a dar un premio. Fíjate, esto es la clave para dar una buena batalla. Para enfrentar ese problema grande que tienes en casa, ese problema con los hijos, ese problema en el trabajo, ese problema de enfermedad, creer por fe que Dios está contigo. Es una confianza real, sentir que tienes a alguien. Esa es la diferencia, hermano. La confianza, la fe. La fe es confianza. Confianza a que Dios me ha acercado. Confiar en Dios, confiar en Cristo, no confiar en nosotros. No en que soy muy sabio, no, confiar en Cristo Jesús. ¿En qué más debemos de ser fuertes? En conocer las Escrituras. El versículo 17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate cómo Pablo estaba equipando a la iglesia de los Efesios para esta batalla que tenía por delante. Dice, mira, tienes que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto desafortunadamente en las iglesias cristianas, en el pueblo cristiano, y no se diga en muchas congregaciones, es echado a un lado. Y Pablo lo único que te está diciendo, echa mano de la palabra en el momento adecuado. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga la incertidumbre en tu vida, echa mano de la palabra. Cuando tengas aquel problema tan grande y veas como le pasó a los espías allá en el pueblo de cuando Moisés los mandó a que vieran la tierra prometida. 10 dijeron, no, es muy difícil. Son gigantes ellos. Más 2, Josué y Caleb, dijeron, no, a esto nos convenimos. ¿Sabes por qué? Porque decían, mayor es el que está con nosotros que el que está con aquellos. Esa es la diferencia, una fe, una confianza y un conocimiento de el Dios que te revela la Escritura. No que te dice el hermano, no, que tú cuando tengas la oportunidad, eches mano de la palabra. Que sea una realidad en tu vida. Que los textos estén ahí en tu mente. ¿Y sabes cómo se logra esto? Leyendo, hermano. Invirtiendo tiempo en la lectura de la palabra. Es el único medio, el único manual para conocer a Dios, la Escritura. Tú me puedes decir muchas cosas, el pastor me puede decir muchas cosas, pero la verdad está en esto. Aquí está la sabiduría. Dice la Escritura, si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios y la dará en abundancia. Ahí está la clave. Echar mano de la palabra en el momento adecuado. ¿Qué más les decía el apóstol Pablo? Sean fuertes. Es cierto, en la fe, en la palabra, pero también en la oración. Orando, en el versículo 18, 6-18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos, hermano. Ahí te está dando la clave, ¿sí? Orando en todo tiempo. Aún ahí cuando estés a lo mejor teniendo que estar trabajando, teniendo que estar haciendo tu quehacer, puedes orar. Sí. Dios no quiere rituales. Ay, es que si no me hinco, Dios no me va a escuchar. No, Dios quiere corazones. Dios quiere corazones que le hablen con sinceridad. En el lugar que te encuentres, en el lugar donde estés, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué dice? Velando, fíjate bien, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se está refiriendo a un pueblo.
y súplica por todos los santos, por aquel que tú ves que no ha venido, por aquel que sientes que a lo mejor te está afectando con alguna cosa, dice la Escritura, ora por él. Por aquel que ves que se está desalentando, ora por él. Estas palabras, hermanos, según la condición espiritual de cada uno, de cómo estamos, pueden ser para levantarte o pueden ser para caer. ¿Por qué? Porque si estás dando la buena batalla, te van a alentar en tu vida espiritual. Pero si estás deslizándote poco a poco, pudieran parecerte a mofa, a burla. Muchas veces las palabras, por muy preciosas que sean, por muy hermosas que las digas, no significan nada. Pudiéramos decir muchas cosas, a lo mejor que a alguno le parece hermosa, pero a otros no pueden entenderlas. Y esto es verdad, hermano. A lo mejor alguno pudiera estar sintiendo que se está uno burlando, pero no, porque muchas veces la situación espiritual, la condición que estamos viviendo, los problemas, las luchas, nos llevan a estar desapercibidos de las palabras eternas que pudieran alentarnos, que pudieran ayudarnos. Y a lo mejor alguno, o tú te sientes débil de una manera especial, tan especial que no lo reconoces, tan especial que no te das cuenta, no te ubicas si el que está mal eres tú o los que tratan de ayudar, o el que está mal. A lo mejor la lucha, la tribulación que estás pasando es muy difícil. A lo mejor te has quedado inmóvil, a lo mejor te has quedado quieto. Y esto te lleva a tomar decisiones como cada día te apartas más y más de la iglesia, cada día te apartas más del hermano y de la hermana que frecuentabas. Y puedes ver a tu alrededor que en lugar de ir mejorando va empeorando. Puedes ver a tu alrededor que la tentación, el pecado te está acechando, te está acorralando. Y que por más que nos movamos para allá, para acá, hay momentos en que dices, Señor, ¿a dónde voy? Ya no tengo a dónde ir. Pero muchas veces, ¿sabes qué está pasando? A veces ya no estás luchando contra un enemigo, estás luchando contra ti mismo. Estás luchando en tus propias fuerzas. Por eso muchas veces las preguntas, ¿será bueno seguir? ¿O será bueno tirar la toalla? ¿Qué está pasando? Te cuestionas todo esto. Cuestionas, ¿qué he sacado de bueno en el camino de Dios? Y como si fuera Cristo el causante de todos los problemas, lo primero que hace la gente cuando llega este problema a sus vidas es alejarse de Dios. Y empiezan las justificaciones, empiezas a hablar que diste muy buena batalla, que le echaste muchas ganas, que hiciste esto, hiciste aquello, pero nunca no aceptas que hubo un descuido en tu vida. No sé, a lo mejor la oración, la lectura, dejaste de mirar a Cristo. Y el apóstol Pablo veía a la gente de los Efesios, por eso les estaba hablando, les estaba diciendo estas cosas. Mucha gente a lo mejor a este lugar intenta cambiar su forma de ser. De muchas maneras, aún hasta de hablar, aún hasta de comportarse delante de la gente. Se vuelven amables. Y cuando viene el desánimo, cuando viene la lucha, la prueba, empieza otra vez a aparecer el yo persona. Otra vez empieza a aparecer eso que está estorbando para depositar toda la fe en Cristo Jesús. Cada vez asoma ese yo personal que tanto a lo mejor nos había costado hacer a un lado.
Es cierto, a lo mejor se hace un esfuerzo y se quitan muchas cosas. Haces un esfuerzo por dejar de afanarte. A lo mejor dejaste de trabajar el domingo, ¿no? Como un servidor dejó de trabajar los domingos y se me hacía imposible. No, ¿y ahora qué voy a hacer? El domingo es el mejor día en que para el comercio deja. Y un día dijimos, no, Señor, en tus manos, de lunes a sábado, con eso nos conformamos. Y gracias a Dios, no nos arrepentimos de esa decisión. No nos arrepentimos, pero a muchos no les da el mismo resultado. Pero muchas veces sucede esto porque no se consulta a Dios. No se pone a Dios delante de todas nuestras situaciones, delante de todos nuestros problemas. No vamos a Dios. Por eso a veces no nos da resultado, hermano. A veces decidimos tener una vida devocional. Sí, Señor, hoy sí te voy a buscar. Me decía uno de mis hijos hace 8 días. He decidido en la mañana orar con mi familia. Y en la tarde darle gracias a Dios, en la noche darle gracias a Dios, y lo estamos haciendo. Y digo, qué bueno. Pero si no confías plenamente en Dios, te vas a cansar. Pero bueno, y es un principio, ¿no? Y es un principio de que la gente se acuerde de que hay Dios. Y que se pongan en manos de Dios en la mañana y en la noche. Y muchos que se acercan a Cristo, empiezan con una vida devocional muy ferviente. Yo escuchaba hace años, había un grupo de jovencitos que oraban de 3 a 4 horas diarias. Hoy, la mayoría no está en nosotros. Y muchas veces no lo haces por convicción, lo haces por compromiso, y a la larga cansa. Cuando no es por fe, a la larga cansa. Y mucha gente ve que esto no funciona y en lugar de ir mejorando va empeorando. Y te pudieras preguntar, ¿por qué esta debilidad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué todo me parece mal? ¿Por qué lo que hace el hermano o la hermana como que no veo que sea para eso? La condición espiritual es la que cuenta para que tu estado emocional veas las cosas de diferente manera. Y si tú no has puesto los ojos en Cristo Jesús, estas palabras no pueden surtir su efecto. Estas palabras del apóstol Pablo que dice: sean fuertes en oración, sean fuertes en lectura, sean fuertes en... Pero mira, después de esta exhortación que decía el apóstol, sean fuertes en el Señor, fortaleceos en el Señor, las palabras que siguen hacen milagrosas a estas palabras. Sean fuertes en el poder de su fuerza. Sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, le estaba diciendo el apóstol a la iglesia: fortalécete en Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu conocimiento, no confiar en nosotros, sino en Dios. No confiar en tus habilidades, confía en que la fortaleza de Dios es la que te mantiene feliz. Vuélvete a Él. Si has tratado de ser fuerte por ti mismo, si algunas batallas que has tenido han sido demasiadas duras para nosotros, de veras que a veces las luchas con la familia, con los hijos, son muy difíciles. Y si no encuentras la fortaleza en Dios y en su poder, va a ser difícil que salgas adelante. Pero si tú confías en lo que te decía, echa mano de la Escritura. Cuando más difíciles estén las cosas, cuando la batalla ya estés a punto de perderla, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Él pelea tu batalla.
Es que la situación con mi hijo, con mi hija ya es difícil, con mi yerno. Pero tu palabra me dice que tú peleas las batallas. Tú peleas mi batalla. Por lo tanto, Señor, aquí estoy. Yo confío en ti, he confiado en ti. Y la Escritura me dice que el que confía en ti no sería avergonzado. Es cierto, algunos adversarios son demasiado fuertes para nosotros, Señor. Pero mayor es el que está con nosotros, Señor. Mayor es el que tú has creído. Tenemos a un Salvador poderoso. ¿Y sabes qué? Ese Salvador poderoso ya hizo todo, hermano. Y nos equipa también para vencer. Así como Él venció en la cruz del Calvario, así como Él se entregó por ti y por cada uno de los que estamos aquí, que un día no escatimó nada de su cuerpo, nada de su sangre, y que todo lo hizo pensando, porque así dice la Escritura en el Salmo 22, en las generaciones venideras que miraran ese sacrificio, y que tú y yo lo hemos visto, y que a través de Él somos más que vencedores. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cuando tú no has hecho esa reconciliación con Dios, dice la Escritura que tú tienes un acta contraria, un acta que te está acusando de todos los pecados que has cometido delante de Dios. Y cuando tú miras a Cristo Jesús, cuando tú crees que realmente Él ya pagó todo, dice la Escritura también que esa acta contraria es clavada en la cruz del Calvario. Fíjate qué maravillosas promesas de parte de Dios para nosotros. Nos equipa para vencer. Y si miramos estas cosas de esta manera, esto cambia las cosas, o el cuadro, o la batalla que estás entablando delante de nosotros. Cambia totalmente esto. Cuando tú ves a Cristo y dejas de mirarte, tu visión va a cambiar, tu fortaleza va a cambiar. Podemos cambiar nuestra debilidad por la fuerza del Señor. Podemos cumplir con este mandato del apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor. Mira, el profeta Isaías, 700 años de que se escribieran estas cartas, mira lo que le decía al pueblo. Isaías 40, 31. Isaías 40, le vamos a dar lectura, hermano, desde el 28 para que lo entendamos. Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y son promesas de parte de Dios a través de la Escritura. Es promesa de Dios. Los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, los que realmente están confiando en Dios, los que cuando viene la lucha, la prueba, la batalla, se acuerdan que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amén, y hacia adelante. Por muy difícil que sea la situación, todo lo puedo en Cristo. Cuando está más dura la batalla, dices: todo lo puedo en Cristo. Promesa de Dios, sí, y ahí está, para que nosotros echemos mano de ella. Entonces, hermano y hermana, nuestro Señor nos dio la victoria a través de su última salvación, que próximamente celebra el mundo la Semana Santa. ¿Qué nos pide Dios, Señor?
¿Qué nos pide Dios para que todo esto lo veamos reflejado en nuestra vida? ¿Qué nos pide Dios para que estas promesas que a través de las Escrituras nos hacen, las hagamos nuestras? Únicamente, hermano, que confíes en Él. Únicamente que te rindas a Él. Únicamente que cuando venga la prueba, no tomes decisiones precipitadas. Que cuando venga la lucha, no quieras enfrentarlo con tus fuerzas, sino confíes en Él. Confíes en Él. Hoy Dios está invitando a todos los que están a punto de ser debilitados o de ser derrotados, hermano, que vengan a Él. Que vengan a Él. El apóstol Pablo, por eso le decía a la iglesia de los Efesios: sean fuertes en el Señor y en el poder de Dios, no en tus fuerzas, no, hermano, en el poder de su fuerza de Cristo Jesús. Echa mano de estas verdades, echa mano de la vida eterna. Ahí están las promesas de Dios. Sed fuertes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Sé firme, hermano, que hables verdad y que actúes con justicia, para que esta fe que has puesto en Dios pueda pagar todos esos dardos que vienen a nuestra vida, todos esos dardos que quieren derribar tu fe, todos esos dardos que quieren que quites los ojos del autor y consumador de la fe. Confiando en Él, estamos seguros. Confiando en Él, la victoria es nuestra. Cuando tú y yo, hermano, aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos, estaremos más firmes, estaremos más unidos, como un pueblo que Dios quiere llevar un día delante de Él. Sean fuertes, les decía el apóstol Pablo. Vamos a meditar un momento en estas palabras del apóstol. Y que Dios sea que te explique lo que este Dios no ha podido hacer a través de estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu misericordia, Señor, y tu bondad. Padre, porque tú nos conoces y sabes lo que nuestra alma necesita. Hoy, Señor, nos exhortas, nos animas, nos das un mandamiento de fortalecernos en el Señor, de tomar fuerzas en ti, Señor, de tomar fuerzas a través de su palabra, a través de la fe, a través de la oración. Nos dices que nos vistamos de toda la armadura que tú has provisto, Señor, para que podamos enfrentar a este enemigo poderoso que tenemos. Padre, sé tú dando conforme a cada necesidad de los que estamos aquí presentes, Señor Dios. Padre, porque ciertamente la victoria solamente está en ti, Señor. No podemos buscarla en otro lugar, Señor. Tú ya hiciste todo, tú ya nos dejaste todo, Señor. Ya nos dejaste el manual perfecto para conocerte, amado Dios. Ahora solo está, Señor, en que pongas el querer como el hacer en cada uno de los que estamos aquí, amado Dios. Ven, Señor, y quita todo estorbo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física, aún cualquier enfermedad que pudiera estar atormentándonos, Señor. Padre, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, amado Dios, y en ella confiamos, Señor Jesús. Padre, aquí estamos, amado Dios, por tu pura misericordia, Señor. No por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, Señor, sino porque tu misericordia es grande para nuestra vida, Señor. Yo te ruego que tú tomes la mente y el corazón de cada persona que se encuentre en Señor,
y te reveles completamente, Señor. Y me reveles el propósito, Señor, por el cual tú nos has traído esta mañana, Señor. Queremos más de ti, hermanos. Queremos que esta obra que has iniciado en nuestra vida, Señor, tú la concluyes, Señor. Padre, queremos un día verte cara a cara, porque esa es la promesa que tú has dejado, Señor. Que donde estás, ahí también nosotros vamos a estar unidos, Señor. Y eso es lo que nos mueve y nos motiva, Señor, para seguir adelante. Es cierto, Señor, hay muchas luchas, muchas pruebas, Señor. Padre, pero cuando el enemigo ataca, Señor, tú sales a dar la buena batalla, Señor. Tú peleas por nosotros, Señor Dios. Y eso lo hemos visto, Señor, de muchas maneras, Dios. Cuando más débiles somos, Señor, en ti somos fuertes. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo. No temeré,
Padre, que así sea, Señor Jesús. Que realmente cuando la batalla esté más dura, Señor, echemos mano de las armas que tú has provisto, Señor. Padre, como son tu palabra, Señor, tu fe, Señor Jesús, la oración, Señor, que es la base del caminar cristiano, Señor Jesús. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a ponerlo por obra, Señor. Padre, muchas gracias por tu presencia, por cada persona que has traído, Señor. Padre, y aún por aquellos que llegaran a escuchar esta grabación, Señor Jesús, sé tú hablándoles a través del Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.